Un gusto saludarlos nuevamente. Continuamos en este proceso de descubrir la verdad a través de un corazón sano en el módulo número 2 de Celebremos la Vida. Esta es la lección número 8. Estamos estudiando la decisión número 5, la decisión de la transformación. Para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que quite mis defectos de carácter. Jesús nos dice en Mateo 5:6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. En este proceso nos hemos dado cuenta que al limpiar nuestro corazón encontramos mentiras que habían sustituido las verdades. Esas mentiras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desde la semana pasada estuvimos hablando que tenemos que desecharlas de nuestra vida, permitirle a Dios entonces que nos libere de todos esos defectos. Esta decisión de la transformación se practica con dos pasos, el paso número 6 y el paso número 7. Al realizar el minucioso inventario llegamos a descubrir defectos de carácter que afectan nuestra vida. El paso 6 nos ayudará a derribar esos argumentos que se han arraigado y se reflejan en conductas que nos alejan de nuestro verdadero diseño basado en la verdad que encontramos en Jesús. Además, nos abrirá el camino hacia una libertad integral y lo único que necesitaremos es tener un corazón dispuesto a dejar que Dios nos liberte. En otras palabras, tener hambre y sed de justicia, de encontrar en Él la verdad que nos dará una vida plena. En Juan 1:9 encontramos la promesa de libertad integral, ya que al final del versículo dice, nos limpiará de toda maldad. No podemos borrar nuestro pasado, pero sí traerlo a la cruz de Cristo para que Él nos perdone y limpie. El paso 7 nos ayudará a no sustituir un mal hábito por otro, sino que nos guiará a alcanzar esa libertad total que necesitamos para encontrar una nueva manera de vivir. Jesús ya pagó el precio por todos nuestros pecados y solo en Él encontraremos la libertad que hemos estado buscando. Así que esta semana continuaremos con el paso número 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos esos defectos de carácter. Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Cuántas veces hemos hablado de humildad a través del proceso? Y es que sin este elemento nosotros no vamos a poder seguir creciendo. Esta decisión entonces va a requerir de poner en acción otra vez la humildad para estar dispuestos a que Él nos libere de todos los defectos de carácter. Las mentiras que sustituyen las verdades se llaman fortalezas. ¿Cómo hacemos para derribar esas fortalezas que nos impiden avanzar? De eso vamos a hablar en esta semana. Es rompiendo el ciclo de esa fortaleza. Quiero que pongan atención en su material y en la pantalla al siguiente ciclo de una fortaleza. Y es que prácticamente esta lección va a reunir todos los elementos que hemos estado hablando en este proceso. ¿Se recuerdan de la emboscada de la duda y la herida? Cuando el enemigo ataca nuestros deseos, ataca nuestra vida con una duda, y esa duda no encuentra respuesta, ahí empezó el ciclo de una fortaleza. Esa duda se va a convertir en una herida. Esa herida va a ser aprovechada por el enemigo y la va a maximizar para que nosotros hagamos acuerdos. Y esos acuerdos nos van a llevar al falso yo. Si se dan cuenta, es todo el módulo prácticamente el que vamos a repasar y que vamos a aprender a destruir para encontrar esa verdadera libertad que Dios tiene para nosotros. Ese falso yo no da respuesta a la duda y entonces estamos en ese ciclo de esa fortaleza. En la lección 3 del módulo número 2 aprendimos que una duda no es igual a una pregunta. En la siguiente cita vamos a poder observar cómo desde Génesis la duda ha sido y sigue siendo el arma preferida del enemigo. Génesis 3:1-6 dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es una pregunta en signos de interrogación y va a tener una respuesta. Eva dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso fue una duda que no iba a tener respuesta. Dejó a Eva a merced de tratar de buscar respuesta hacia esa duda.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si nos damos cuenta, lo primero fue una pregunta y tenía respuesta, pero la duda tuvo la capacidad de que Eva empezara a buscar esa respuesta y no pudo contenerse. Ahí empieza entonces el ciclo de una fortaleza, una mentira que parece verdad. Pero entonces, ¿cómo hacemos para romper ese ciclo? Vamos a aprender que podemos romper los ciclos de una fortaleza a partir de cuando vienen las dudas a nuestra vida. Para romper el ciclo de una fortaleza, entonces, número 1, debo de llevar todas mis dudas al Padre. Jeremías 33:3 es un versículo que hemos venido poniendo en práctica durante todas estas semanas. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la introducción comentamos que la duda es el arma preferida del enemigo, y lamentablemente él es un experto en atacarnos en todo el tiempo a través de dudas. Si esas dudas no las llevamos al Padre, no será posible entonces encontrar respuestas sólidas. Hay unos textos en el libro de los pastores Madrid, en su libro Sincronizados. Dice que cuando carecemos de una respuesta sólida, cedemos terreno al enemigo. Y en ese momento es cuando se produce una herida. Pero ¿qué hacemos cuando la duda entonces se convirtió en herida? Cuando no le llevamos esas dudas al Padre, ¿qué hacemos cuando ya estamos heridos? Punto número 2, para romper el ciclo de una fortaleza debo ser vulnerable y exponer mis heridas. Salmo 147, del 2 al 3. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Dice que restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Restaura a los abatidos. La pregunta es, ¿hemos reconocido que hemos sido abatidos por las dudas? El enemigo quiere que escondamos nosotros nuestras heridas y con eso logra que se vuelvan más profundas. ¿Qué heridas hemos estado escondiendo entonces? En el mismo libro de Sincronizados dice que el dolor de las heridas es aprovechada por el enemigo para que hagamos acuerdos. El enemigo maximiza entonces esas heridas a fin de mantenernos presos del dolor. ¿Qué pasa entonces cuando nos mantenemos presos de dolor? Lo que hacemos es acuerdos. Llevamos 2 puntos. Podemos romper el ciclo de una fortaleza llevando las dudas al Padre, pero si esa duda se convierte en herida, lo que tenemos que hacer es ser vulnerables. Aquí cabe también el proceso del perdón, perdonar a quienes nos han herido. De esa manera desaparecerá el dolor y no haremos acuerdos. Pero ¿qué pasa si ya entró la duda, se convirtió en herida y ahora hicimos acuerdos? Eso nos abre el punto número 3. Descubrir y desactivar los acuerdos que condicionan mi conducta. Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando se habla de hacer acuerdos con el enemigo, probablemente nos imaginamos de pactos de sangre, yendo con brujos, con hechiceros. Y si bien sí es cierto, hay de esa clase de acuerdos y esa clase de pactos, pero muchas veces los hacemos con simples frases. No me vuelvo a enamorar totalmente, ¿y para qué? Si usted se sabe esa canción, es que tiene más o menos mi edad, está joven todavía. Hacemos acuerdos con nuestra boca, no vuelvo a hacer esto, no me vuelvo a dejar. Y estos acuerdos abren casos en las cortes celestiales que nos mantienen atados. Pero la palabra de Dios, como la leímos en Jeremías, Él nos ha dado el poder para arrancar, destruir, arruinar y para derribar. Y lo bueno es que podemos revertir entonces esos acuerdos, porque también podemos edificar y podemos plantar para que nuestras generaciones no crezcan basados en una fortaleza. Así que llevamos 3 puntos. Número 1, tenemos que llevar las dudas al Padre. Número 2, tenemos que ser vulnerables y exponer nuestras heridas. Y número 3, para romper el ciclo de una fortaleza, debo descubrir primero y derribar
desactivar los acuerdos que condicionan mi conducta. Punto número 4, ¿se recuerdan? Si entra la duda, si somos heridos y si hacemos acuerdos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Lo hablamos también, a ese lugar que no era el propósito de Dios para nuestra vida, es el falso yo. ¿Qué tenemos que hacer eso? Punto número 4, renovar mi entendimiento para desenmascarar entonces ese falso yo. Como ya lo dije, los acuerdos se pueden hacer de una manera muy fácil. Por ejemplo, después de una traición podemos decir, no vuelvo a confiar en nadie, y nos convertimos en personas incapaces de confiar en alguien. O podemos cubrir las heridas con alcohol, sexo, comida, compras, etc. Y decir cosas como, con el alcohol soy feliz. Tengo derecho a disfrutar del sexo fuera del matrimonio. Trabajo tanto que merezco gastar lo que gano. Estos acuerdos son mentiras que parecen verdad, calman momentáneamente el dolor y modifican nuestra forma de ser, convirtiéndonos en una versión distorsionada de nosotros mismos, que se llama falso yo. Esto nos abre al punto número 4. Para romper el ciclo de una fortaleza, debo renovar entonces mi entendimiento y desenmascarar el falso yo. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos expertos muchas veces en declarar esta voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Pero antes nosotros debemos de renovar ese entendimiento. Quizás hasta el día de hoy estás luchando en tus fuerzas tratando de modificar viejos patrones, pero no nos hemos dado cuenta que el enemigo ha tendido una estrategia tan grande que es necesaria primero entenderla, renovando nuestro entendimiento, para entonces romper esos acuerdos, llevar esas heridas, llevar esas dudas al Padre, ser vulnerable y exponer nuestras heridas y desenmascarar el falso yo. Cuando renovamos el entendimiento, descubrimos que gracias a Jesús somos aceptados por el Padre como sus hijos. Somos amados, Él se complace en lo que hacemos. Esto será suficiente para alcanzar esa libertad. En la próxima lección hablaremos sobre la libertad integral que Jesús ganó para nosotros. Así que adelante, no paremos de ser transformados. Recuérdense, estamos en esta decisión número 5, que es la decisión de la transformación. Estamos apenas en el paso número 6, solo te estamos pidiendo que tenga la disponibilidad, la disposición de seguir creciendo. No nos debemos conformar con menos que una vida plena, porque Jesús pagó el precio para nosotros. Así que yo te bendigo y te pido que sigas adelante. Te dejo en este tiempo con Dios para que examines qué dudas debe llevarle al Padre. ¿Qué heridas debes de seguir exponiendo? ¿Qué acuerdos Dios te puede mostrar que debes de romper? Y sobre todo, valientemente admitir ese falso yo y pedirle a Dios o estar disponible para que Él te libere.